Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya le había yo comentado, con cierta emoción, como la que me provoca leer cualquier libro que en sus primeras páginas promete, sobre el hijo del Capitán Trueno, la autobiografía de Miguel Bosé. El libro engancha, sin duda, en sus primeras 24 páginas, porque de entrada, pues se plantea como si fuera una novela en la que poco a poco iríamos descubriendo la trama y sus personajes, y no como la típica autobiografía escandalosa de un popular cantante con una vida llena de claros oscuros. Sin embargo, después de estas primeras páginas, las cosas cambian radicalmente. La narrativa es otra, el estilo también, la manera de tejer la historia, de contar los hechos, se percibe completamente diferente. En fin, es como si un escritor se hubiera encargado de la primera parte y otro u otros escribieran el resto. Esto llamó particularmente mi atención. Es más, le pido por favor que no lo pierda de vista porque más adelante hago referencia a ello. Al continuar con la lectura, pude percatarme que más que la historia de Bosé, es la historia de sus padres y de cómo lo definieron, lo moldearon como la persona que actualmente es. Termina siendo al final, desafortunadamente, una historia a modo con lo que el propio artista quiere mostrar al público. En este caso, hay que decirlo, guiado en su mayoría por su ego, que no es pequeño, refugiado en argumentos y justificaciones como el hecho de mencionar, y cito textual, que es el hijo de dos animales de raza pura, bellos a rabiar, fascinantes, únicos e irrepetibles, con naturalezas extremadamente resistentes al dolor físico y más aún a las adversidades, de carácter indómito y de personalidad apasionada, dominantes, curiosos y audaces, valientes, egocéntricos, elegantes, creativos, modernos, abiertos de mundo, de la calle, con don de gentes, ambos urbanitas, de raíces campesinas, de valores sólidos y tradicionales, no creyentes y destinados el uno al otro, la otra al uno. Esa, dice Bosé, es mi genética de base. A partir de esa información empecé a ser. Luego llegaría la vida, continúa Bosé, los misterios y muchas otras circunstancias. Y en este libro, por lo menos, de esa vida, de esos misterios y de esas supuestas muchas circunstancias que llegaron después, no hay nada. Nada. No es circunstancial, créame, que la historia de esta autobiografía termine en 1977. Miguel Bosé, en este libro, se cura en salud y lo deja claro al término del mismo. Al final del día, de los años y del tiempo, dice, una vida es lo que uno recuerda, no lo que en verdad fue. Más allá del libro, de la historia y de lo que esto representa o intenta representar en su vida y su carrera en este momento, lo cierto es que Miguel Bosé está pasando por circunstancias personales, legales, artísticas y de salud complicadas, muy complicadas. Sus problemas fiscales en España, la separación y pleito con quien fuera su pareja durante tanto tiempo, su polémica postura ante la pandemia y los drásticos cambios que ha sufrido su voz al grado de estar por momentos casi afónico, lo han desgastado seriamente en todos los niveles, y eso lo tiene mal, y además se le nota. Lo ha dejado, entre otras cosas, sin esa aura cautivadora que emanó durante tantos años con su música, su arte y su tremenda personalidad. Lo ha convertido, ahora, en una persona inconforme, iracunda, enojada con su entorno. Miguel, la persona no está bien y por lo tanto el artista tampoco está funcionando a su favor. Y le digo esto, le comento esto, con mucha pena, porque tristemente ayer lo pude comprobar de manera personal en mi reciente encuentro con él para hablar sobre su libro. A Miguel como artista siempre lo tuve en un concepto muy elevado. Siempre me emocionaban las conversaciones con él y en esta ocasión, y a pesar de que tenía tiempo de no verlo y de que el libro, como ya le comenté, no era lo que esperaba, esta no resultaba la excepción. Estaba muy emocionado. Había mucho que rescatar para conversar sobre lo que presenta en esas 480 páginas y mi intención no era la confrontación, sino por el contrario, tratar de obtener una buena conversación, sobre todo con alguien con la trayectoria y vida de Miguel, aunado también a la confianza que me daba el resultado obtenido en mis anteriores
entrevistas. Quería platicar con él, por ejemplo, sobre la foto de la portada que resume, a mi parecer, la historia del libro. El por qué y cómo seleccionó esta foto que dice tanto y donde aparece él, joven, andrógino, con esa mirada profunda y parecido indudable a su madre, doña Lucía, y por otro lado, y en contraste, portando la montera de su padre, el torero, utilizando su capote como capa y dando la impresión de ser un superhéroe, de esos que detestan serlo y cuyos superpoderes, en este caso en particular, parece que habían sido utilizados para sobrevivir a sus propios padres y al peso tremendo que sus personalidades ejercieron sobre él. Quería saber, en esta oportunidad, si después de criar a sus hijos y presentar este libro ya había sembrado un árbol o qué le faltaba por hacer. Quería hablar sobre ese amor intenso, esa admiración profunda que sentía por su madre y que lo marcó para siempre. Quería hablar también sobre lo que ahora significaba su ausencia. Quería saber si este libro era un homenaje hacia sus padres o más bien un reclamo. Quería saber si le seguía apostando al número 5 o si por lo menos seguía creyendo en la suerte. Quería saber si sobre este material se iba a basar su serie de televisión y si él iba a estar involucrado como productor. Quería saber muchas otras cosas más. Pero ¿sabe qué? No tuve oportunidad. Y digo que no tuve oportunidad porque aunque estaba frente a él ya no era el mismo. Se percibía inseguro, predispuesto, a la defensiva, muy a la defensiva, incómodo, molesto, con dificultad para hablar, desconfiado y sin mirar a los ojos. Después de la primera pregunta que giró en torno a esta frase al término de su libro y que ya le mencionaba anteriormente, en donde deja claro que al final del día, de los años y del tiempo, una vida es lo que uno recuerda, no lo que en verdad fue, y de recibir una respuesta que trató de armar con dificultad. Mi pecado, terrible pecado, radicó en preguntarle sobre el proceso creativo del libro. ¿Cómo había sido? Si él lo había escrito en su totalidad y ya no pude continuar. Ya no pude continuar y terminar la frase de la pregunta. En ese momento, Miguel Bosé estalló. Me interrumpió molesto, desencajado, diciendo que lo que le estaba preguntando era ofensivo, que le parecía una falta de respeto que me atreviera a preguntarle algo así. Tomó el libro y mostrándomelo con esa actitud prepotente de la cual yo había oído hablar, que él tenía pero que nunca había atestiguado, me cuestionó qué veía en la portada. A lo que le contesté, sorprendido, que su foto, de la cual quería también hablar. Y él dijo, no, eso no, ¿qué más ves? El título, le dije, me replicó aún más molesto, con los ojos encendidos, que ¿qué más? Miguel Bosé, le dije, pues ahí lo tienes. Esa es tu respuesta, y aventó el libro sobre una mesa. Mire, cuando le pregunté si él lo había escrito o trataba de preguntarle esto, nunca lo hice con dolo o con intención de desacreditarlo o de faltarle mucho menos al respeto. Mi intención, como lector sobre todo, era saber si él había escrito tal vez la primera parte o en su caso todo lo demás a partir del Heredero, el segundo capítulo, por este cambio narrativo al que me refería en un principio y que para mí fue muy, pero muy evidente. Quería saber si él se había sentado a escribir, a teclearlo en la computadora página por página, o había, como en muchos casos, cuando no se es escritor y se es una personalidad como la de Bosé, tenido algún tipo de asistencia literaria, no sé, con su editor, con algunos otros escritores, si lo había tallereado, pues. Esto es válido, se usa recurrentemente en el mundo editorial y no tiene nada de malo. Muchas personalidades narran su historia y gente con el oficio de escritor se encarga de acomodarla para hacerla atractiva. Hacen todo el trabajo de escribirla sin que le reste, por supuesto, créditos al autor de la biografía, en este caso, el propio Bosé. Por ahí iba lo que intentaba yo preguntar. Pero bueno, entiendo que el ego de Miguel, como el de muchos artistas, pues es un caballo brioso que desgraciadamente nunca ha domado, y esto le sonó a que lo estaba desacreditando como escritor, mientras que yo, reitero, solo quería saber sobre el proceso creativo y el trabajo editorial. Nada más. Ahora, ya aquí, entre nos, yo le pregunto a usted, ¿cambiaría mucho su percepción de Bosé si me hubiera respondido que se apoyó en su editor y en algunos escritores fantasma para darle forma a la historia? ¿En realidad le parece grave? Es un cantante hablando sobre su vida, no Dan Brown, Ken Follett,
Joel Dicker, Vargas Llosa presentando su nueva novela, por Dios. Qué diferente hubiera sido que Bosé me hubiera permitido, de entrada, plantear mi pregunta, terminar de plantear bien mi pregunta y después responder con un simple sí. Yo la escribí de inicio a final, toda, sin ayuda y durante casi 3 años. Pero bueno, el hubiera no existe. En fin, después de aventar el libro sobre la mesa, se centró en emitir juicios descalificativos sobre mi trabajo, sobre mi persona, que a mí, de verdad, bueno, me dejaron en un shock absoluto, le confieso. No podía creer que Miguel, ese Miguel que yo había conocido como alguien inteligente, agudo, culto, generoso, estuviera enfrentándome, además de esa forma, utilizando ese tipo de argumentos y mostrándome que de esos conceptos que tenía de él ya no quedaba ni un solo bosquejo. Siguió mi intención de hacerle entrar en razón, pero fue inútil. Después de hacerle ver que podíamos omitir esa parte y continuar, su respuesta, a manera de amenaza, me hizo tomar la decisión, penosa decisión, de indicarle a Miguel Bosé que yo no podía seguir de esa forma con la entrevista. Me levanté, di las gracias y me retiré, cubierto por completo, sobre todo, de una tremenda decepción. Decepción de ser finalmente testigo, como muchos otros compañeros de la prensa, de que a Miguel Bosé, Don Diablo, el amante bandido, a este autonombrado hijo del Capitán Trueno, indiscutiblemente se le ha apagado la luz, se ha quedado sin brillo. Una tristeza, de verdad, para mí en lo personal, enorme, enorme. Desafortunadamente también para mí, lo único que le puedo presentar de esta entrevista son este par de fotografías que logramos obtener el día de ayer, en donde aparezco sentado frente a Miguel Bosé, justo al inicio de este encuentro. Solicitamos a la editorial del libro y a las personas del equipo de Miguel Bosé, el audio y el video de lo que yo le estoy describiendo en este texto, pero pues desafortunadamente no nos lo pudieron proporcionar bajo el argumento de que este encuentro que tuve yo con Bosé pues no sumaba para la promoción del libro. Ese fue el argumento del por qué no nos pudieron enviar nuestro audio y nuestro video de esto que yo le estoy narrando. En fin, la verdad de las cosas, le repito y lo digo de corazón, pues es una tristeza enorme haber sido testigo de esta personalidad de Miguel Bosé, que yo en muchos años, porque vaya que tengo varios años de haber tenido la fortuna de entrevistarlo y siempre de manera muy respetuosa, hablando únicamente de su carrera, de sus logros, ¿no? Aquí en este espacio nunca se le ha atacado a Miguel Bosé, nunca se ha dicho nada que tenga que ver con su vida personal, pese a lo que él ha revelado también en otros medios. Jamás, nunca, yo no podía creerlo, no podía creer lo que estaba yo viviendo la tarde de ayer. Pero, pues bueno, termino esto agradeciéndole también, ¿no? Le tengo que agradecer a Miguel Bosé por esta enorme lección que yo recibí ayer. Sin duda alguna, estas situaciones con estas personalidades, para mí al final, pues son lecciones, se convierten en verdaderos maestros que tienen que ver con el crecimiento personal, que tienen que ver con la humildad, que tienen que ver con el trabajo del ego, ese monstruo de tantas cabezas que puede jugar muy a nuestro favor, pero que también se puede convertir en nuestro peor enemigo, como creo que es el caso de lo que le está sucediendo a Miguel Bosé con el suyo. Así las cosas, ni hablar. Hasta aquí llegamos y pues bueno, a echar para adelante, que todavía hay mucho, espero yo. Un abrazo y suerte a Miguel Bosé. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.